Hola, mi nombre es Javiera Durán y hoy veremos un video de apoyo donde revisaremos los diferentes tipos de almacenamiento de alimentos perecibles, en donde los resultados de aprendizaje esperados son los siguientes. El manipulador será capaz de reconocer las distintas zonas de almacenamiento de alimentos perecibles, además de conocer la forma correcta de almacenar los alimentos en las distintas secciones de almacenamiento. A continuación nombraré algunos tips y recomendaciones generales para el almacenamiento de los alimentos en las diferentes secciones. Como primera recomendación, los alimentos preparados en un establecimiento y que se hayan mantenido por más de 24 horas se deben etiquetar indicando el nombre del alimento y la fecha antes de la cual se debe vender, ingerir o desechar. Desecha alimentos que hayan sobrepasado la fecha de caducidad del fabricante. Alimentos listos para comer se pueden almacenar un máximo de 7 días a 5 grados centígrados o menos, y luego estos se deben desechar. Al inicio de cada turno usted debe revisar la temperatura de las áreas de almacenamiento y sus alimentos. Haga una rotación de los productos periódicamente para asegurarse de que se usen primero los alimentos más antiguos. Este método se llama primeras entradas y primeras salidas. Transfiera los alimentos de un recipiente a otro correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Debe tomar los alimentos en su envoltorio original y traspasarlos a un recipiente limpio y sanitizado, donde se tape y se etiquete posteriormente. Almacene los alimentos en las áreas de almacenamiento designadas. No almacena alimentos cerca de productos químicos ni artículos de limpieza, ni mucho menos en lugares como baños, vestíbulos, vestuarios. Mantenga las áreas de almacenamiento frías y secas. Para esto tiene que limpiar derrames y goteos inmediatamente. Luego de estas recomendaciones generales, podemos continuar con el siguiente tipo de almacenamiento, que es el almacenamiento refrigerado. Este tipo de almacenamiento tiene que tener una temperatura de 5 grados Celsius o menos, en donde esta temperatura nos permite un enlentecimiento del crecimiento de algunos patógenos o microorganismos en general. Para un adecuado funcionamiento de este tipo de almacenamiento es importante no llenar en exceso los refrigeradores, mantener cerradas las puertas del refrigerador siempre que esto sea posible, envolver correctamente los alimentos que se vayan a almacenar, además de nunca introducir alimentos calientes a los refrigeradores, como vemos en este video. Es importante que se almacenen las carnes, las aves y el pescado crudo separados de los alimentos cocinados y listos para el consumo. ¿Por qué? Más que nada para prevenir la contaminación cruzada. Es por esto que los alimentos cocinados y listos para su consumo, si es que no se pueden almacenar por separado de los crudos, los alimentos listos para el consumo deben ir por sobre los alimentos crudos, como vemos en esta imagen. Como para repetir un poco esto, primero tienen que ir los alimentos listos para el consumo ya cocinados, luego el pescado crudo, los cortes de vacuno y cerdo, posteriormente la carne molida y finalmente en la parte más inferior las aves enteras y molidas. Luego de ver entonces el almacenamiento refrigerado, pasamos al siguiente, el almacenamiento congelado, el cual debe tener una temperatura menor a menos 18 grados. Aquí es importante revisar la temperatura del congelador con frecuencia para asegurarnos de que esta temperatura sea adecuada. Los alimentos congelados deben ir enseguida al congelador después de su recepción y respectiva inspección. Al congelar los alimentos, ponga entonces etiqueta en ellos, indicando fecha de recepción o elaboración según sea el caso, y fecha de vencimiento obviamente. Para mantener los congeladores sin acumulación de hielo en su interior,
Descongele los congeladores regularmente. Al igual que en el tipo de almacenamiento refrigerado, voy a repetir algunas recomendaciones en general. Se debe mantener este congelador entonces cerrado siempre que sea posible. Nunca colocar alimentos tibios ni calientes y no llenar demasiado el congelador. Por último, veremos el tipo de almacenamiento seco, donde la temperatura del almacén debe estar entre 10 y 21 grados Celsius con una humedad relativa de un 50 a 60%. Aquí es importante mantener los alimentos frescos y secos, ya que la humedad y el calor son peligrosos para nuestros alimentos. Para ello, los almacenes entonces deben estar ventilados y limpiados periódicamente. Los alimentos secos entonces deben estar lejos de las paredes y separadas al menos 15 centímetros del suelo y apartados obviamente de la luz solar directa. Bueno, como resumen de este video, es importante entonces conocer los tipos de almacenamiento y sus temperaturas correspondientes, además de verificar en la práctica continuamente las temperaturas de almacenamiento y sus alimentos. Muchas gracias, espero que hayan aprendido esto.